tienen años con la narrativa de responsabilizar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de los males de la violencia del pasado, del presente y del futuro. Terminó todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador todos los días quejándose de que le robó la presidencia, de que era el culpable de la violencia, de que haber declarado la guerra a los cárteles del país fue un error y que le dejó el país, bueno, pues ensangrentado. De Peña Nieto no dijo absolutamente nada, pero Felipe Calderón es el responsable de los males. Sigue con la retórica ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿De qué se deriva? Bueno, de que el presidente Felipe Calderón también ha decidido, expresidente ha decidido emprender una narrativa en medios de comunicación, ahora que arrecia la visión de que los cárteles tienen un dominio cada vez mayor en la vida de los mexicanos y lo que viene con Donald Trump. Felipe Calderón dice que es el único expresidente que verdaderamente ha combatido de frente a los cárteles del crimen organizado. Y bueno, Claudia Sheinbaum, ¿qué dice ahora? Que los males que tenemos de inseguridad del país son por haber declarado una guerra. ¿Que a quién se le ocurre declarar una guerra? Violaron los derechos humanos. Así se expresa la presidenta Sheinbaum respecto a Es una de las decisiones más irresponsables que haya tomado una persona que llegó a la presidencia, además, como bien mencionas, a través de un fraude electoral. Primero, ¿quién declara una guerra en su propio país? Guerra significa permiso para matar, lo he dicho varias veces. Declarar la guerra quiere decir que las leyes quedan en segundo término, que hay un régimen de excepción. Para todos aquellos que hablan del Estado de Derecho, porque se llenan de palabrerías la boca diciendo Estado de Derecho, hay autoritarismo en México. Y en realidad la decisión más autoritaria y responsable que se haya tomado en los últimos sexenios fue la decisión de Calderón de declarar la guerra. Escuchen bien, declarar la guerra en su propio país. ¿Eso qué significó? Primero, que utilizó al ejército sin un marco legal. Y segundo, el tema era matar. Mátalos en caliente. ¿Cuál juicio? ¿Cuál Estado de Derecho? No es que se detuviera a alguien, se llevaba ante el Ministerio Público si fuera en flagrancia, o que hubiera una orden de aprehensión y se detuviera a alguien para privarlo de su libertad y después sí que hubiera un juicio. No. Detenciones en un régimen, no había ni detenciones en el régimen de excepción, sino sencillamente consideras que es un delincuente, se vale matar. Eso le hace daño a cualquier sociedad y le hizo mucho daño a México. Ahora, agréguenle a eso que quien se encargaba de eso, de esa estrategia, estaba vinculado al narco. Favorecía a unos delincuentes frente a otros, recibía dinero y muchas otras cosas. Se dice que también promovía el mismo secuestros. Hay muchos de los reporteros o investigaciones en este sentido. Entonces, la declaración de que no hay Estado de Derecho, y ahora es el que está diciendo de que en México se acabó la legalidad, imagínense. Después, el incremento de los homicidios. O sea, vean nada más. Responsable de los males, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa
Lo que dice la presidenta Sheinbaum, que haber declarado la guerra a los cárteles y haber declarado un estado de excepción, pues violaba todas las garantías, las leyes y los derechos humanos, sí, la de los criminales. Pero en serio, presidenta, los criminales ya estaban apoderados del país antes de que Felipe Calderón declarara la guerra. Tenemos décadas viviendo el flagelo de los criminales y del crimen organizados. Ellos ya imponían su ley. A ellos no les importan las leyes creadas por el Estado. Ellos crean su propia ley, crean un Estado alterno. Hoy existe un Estado alterno, aunque no nos guste y aunque sea doloroso y aunque no le guste al gobierno. Pero tenemos estados alternos que cobran sus propios impuestos. Podemos mencionar entidades de todo el país donde está más exacerbado solamente que en otros, en donde deliberadamente cobran sus impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué no estaba ya en un estado de excepción para la gente, para los civiles, para los que no nos podemos defender, para los que no podemos portar armas, para los que no podemos ejercer la violencia contra otros? Y ya no se ejercían la violencia estos cárteles. ¿Qué no estaba en un estado de excepción? Entonces, decir que haber declarado la guerra era un error porque puso en un estado de excepción y violó los derechos humanos. Tal vez sí tiene razón, los de los criminales, pero los criminales venían violando los derechos de todos desde hacía décadas, Julio. Bueno, Jesús, también la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre pues, la manera dijo que era irresponsable esta guerra contra el narco que abrió el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en su administración y que lo hizo sin una estrategia clara y contundente y sin un marco legal incluso para la acción o el actuar de las fuerzas federales armadas en el combate a los grupos criminales. Hoy, a diferencia, hace esta perspectiva la presidenta, hoy se cuenta con un marco legal, un marco regulador para la actuación de las fuerzas federales armadas. También mencionó la creación de la Guardia Nacional, que está abocada a respaldar esas labores y acciones en materia de reforzamiento de la seguridad en los estados y municipios del país. Y también la presidenta ahí mostró una gráfica que la verdad es que usted no me va a dejar mentir, pero híjole, la verdad es que ponen al presidente Andrés Manuel López Obrador a la par del expresidente Felipe Calderón. Es decir, el gobierno, la guerra contra los grupos del crimen organizado que abrió este frente el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, le generó en sus sexenios 120,563 homicidios. El del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aparece con 120,512. Pero si usted ve la diferencia de la gráfica que realmente se está marcando, está muy a la par de lo que estuvo Enrique Peña Nieto, el presidente de la República inmediato anterior. Si usted consulta la hemeroteca en redes sociales, en internet, en las páginas, usted se va a encontrar que está muy lejos el dato que se ofrece en la mañanera de 120,000 homicidios en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El dato más cercano y el dato real es de más de 199,000 homicidios. Ahí la gráfica está clara y contundente, que está muy, muy a la par del expresidente Enrique Peña Nieto. Pero le ponen en chiquito que son 120,000 homicidios. La verdad es que ahí los datos no cuadran, tampoco la gráfica, o quien hizo la gráfica, pues la hizo mal, porque está más emparejado a los homicidios de Enrique Peña Nieto que a los del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces hay que hablar con claridad, hay que reconocer el problema, sí, es un problema que no es exclusivo de Felipe Calderón Hinojosa. Él sí intentó, y dijo a Felipe Calderón en un intento de contener la ola de violencia que venía creciendo en los últimos años. Fue por eso que inició esta guerra en contra de los grupos criminales. Se tenía que hacer algo, decía Felipe Calderón Hinojosa. Y curiosamente yo le decía que el sexenio de abrazos y no balazos, del respeto a los derechos humanos de los criminales, le generó más muertes a nuestro país que la guerra contra el narco que inició el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Ahí nada más le dejo el dato para la reflexión.